todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Antesala TV. Ahora estamos en mi casa, en la casa de todos ustedes, y vamos a hacer un programa especial de lo que conforma la batería, lo que son los bateristas, toda esa gente que está detrás del escenario, atrás de un equipo como este, que nunca salen las fotos, que se le atraviesa el vocal, que se le atraviesa el guitarro, o que el escenario está tan alto que no te dejas ver. Pues vamos a hablar sobre esto, y aquí tenemos una belleza que es una Tama Imperial Star color azul. Si pueden verla un poquito, ya verán una foto, ya han de haber visto. Pero esta es una muy buena batería, lo que es marca Tama. Tiene platos Etienne, tiene platos X, pero bueno. Vamos a hablar lo que es la batería en sí, todo lo que es, cómo se inició todo esto, quién la creó. Van a ver pequeños documentales que encontramos muy interesantes para todos ustedes. Hoy va a ser el especial para los bateristas. Y recuerda que estás en Antesala TV. El bombo de una batería, también llamado tambor de pie, se toca golpeando el parche del mismo con un pedal de pie para producir los sonidos bajos, fuertes y vibrantes que mantienen el ritmo en las canciones más populares. Lo que se escucha en cada golpe del tambor son, en realidad, las vibraciones que comienzan en el parche del tambor y que vibran a través del cuerpo cilíndrico o cubierta del tambor. Pero ¿cómo se logra que un tambor produzca vibraciones cálidas y consistentes que suenen como música para los oídos? La fabricación de un bombo de batería comienza cubriendo delgadas hojas de madera conocidas como láminas con cola para madera, para poder luego prensarlas y fabricar 3 placas más gruesas de contrachapado, que luego se curvan y se unen para fabricar la cubierta del tambor. Para estos tambores se utilizan láminas de madera de arce. El arce es una de las maderas más populares para fabricar tambores, porque posee una veta densa y clara. Cuando esta madera vibra, produce un sonido amplio, cálido y parejo. Una vez que las láminas de madera están cubiertas con pegamento, se apilan unas sobre otras para hacer las 3 placas de contrachapado, que se curvan para la cubierta. Las láminas para cada pieza se apilan con las vetas entrecruzadas para controlar el sonido final del tambor. La mezcla exacta es un secreto de fabricación, pero no sonará correctamente a menos que la mezcla de los patrones de las vetas sea la adecuada. Una vez apiladas, se colocan en una prensa para enchapados que calienta el pegamento a 90 grados Celsius, mientras presiona las placas entre sí con unos 700 kilos de fuerza por centímetro cuadrado. Y así unir las láminas entre sí hasta formar una sola pieza de contrachapado. Luego, las 3 placas de enchapado se cubren con pegamento y se enrollan en un círculo de 56 centímetros de diámetro para formar la cubierta del tambor. El contrachapado curvado se coloca en una prensa circular que calienta el pegamento a 85 grados de temperatura, mientras curva la cubierta con una fuerza de 1100 kilos para curar el pegamento y unir las 3 piezas de contrachapado. Cuando las cubiertas salen de la prensa, se lijan para eliminar el pegamento excedente de los bordes y para preparar la superficie de la madera para la imprimación. La imprimación se hace con un tipo de poliéster claro y líquido que se seca con la rigidez del vidrio. Esta es la base para la pintura y el acabado rígido de poliuretano, lo que protege la madera. Una vez seca la cubierta, se calan 53 orificios para ajustar los apoyos y los parches del tambor. Los parches se fabrican por separado, en otra fábrica, con una capa de poliéster llamada mylar. Para comenzar, los rollos de mylar se cortan en placas circulares de 58 centímetros de diámetro. Las hojas tienen menos de 1 centímetro de espesor, pero son lo suficientemente fuertes como para resistir los golpes sin desgarrarse. Además, envían vibraciones claras a la cubierta del tambor para producir sonidos de tonalidad pura. Una vez cortado el mylar, se unen 2 círculos para fabricar cada parche.
Los parches se colocan en una prensa que realiza orificios en el perímetro del mylar para poder ajustarlo a un aro metálico y así terminar el parche. Los aros se hacen de aluminio porque es lo suficientemente blando como para poder curvarlo, pero también es resistente como para mantener la forma una vez plegados. Para formar los aros, una tira de aluminio de 2,5 centímetros de ancho se coloca dentro de una máquina, que utiliza una serie de moldes para plegar las tiras en forma de U y crear un canal en el aluminio para deslizar el parche de mylar. Luego de formar el canal, se enrolla el aluminio en círculos de 56 centímetros de diámetro, la misma medida del tambor, y se cortan para hacer aros individuales. Los extremos de cada aro se sueldan con pasta de plata en un mechero de gas, que calienta el punto de soldadura a 370 grados. La pasta de plata utiliza el fuego para fundir la plata en su interior y así unir ambos extremos del aro. Para ensamblar los parches, los operarios insertan cada placa de mylar dentro de un aro de aluminio y los sujetan en su lugar con un peso de espuma mientras pegan el aro. Una vez seco el pegamento, los parches están listos y se envían a la fábrica de tambores para montarlos en el tambor. Para terminar el tambor, los operarios unen los tornillos a la cubierta para ajustar los parches y las patas. Se monta un parche a cada lado del tambor y se ajustan en su lugar con un aro de madera hecho del mismo tipo de arce que la cubierta. Una serie de grampas metálicas se ajustan sobre el aro de madera y se conectan las varillas tensoras de metal sobre los lados del tambor para sostener los parches en su lugar. El tambor se afina ajustando los ganchos hasta sincronizar las vibraciones de la cabeza del tambor con las vibraciones naturales de la madera de la cubierta. Y finalmente está listo para marcar el ritmo. Señores amigos, aquí estamos ahora con otra batería. Esta es una Peor Target azul también muy buena batería. En sus inicios esta batería pues no daba mucho de sí, pero últimamente lo que es la marca Peor ha mejorado mucho lo que es sus bases, su sonido, o sea, todo se ha conformado bastante bien. Muchos optan por unas marcas en específico dependiendo del sonido que vayan a adquirir. No todas las baterías te dan el sonido que tú requieras. Obviamente tienes que tomar en cuenta lo que vayas a tocar. Si vas a irte al jazz, al blues, a la salsa, al duranguense, ¿por qué no? O al rock, al metal. Todas las baterías llevan un propósito en específico. No todas suenan igual. Obviamente hay marcas que suenan de una forma y otras que suenan de otra. Ahora, ¿te has preguntado cómo se arma esto? ¿Cómo se arma todo esto? Lo que es el bombo, lo que son los toms, las tarolas, los parches. ¿Sabes cómo se han formado? ¿Te has preguntado en algún momento cómo se arma esto? Ve este video y te vas a dar cuenta de cómo se arma todo esto, cómo llega a ser esto. Y te darás cuenta también de por qué a veces este material o este equipo sale tan caro, que todos los bateristas somos muy quisquillosos en el momento de prestar nuestras cosas. No te despegues amigos, seguimos en Antesala TV. La membrana de la batería es la parte del instrumento que vibra para generar sonido. Algunas membranas se fabrican todavía al estilo tradicional, de piel de animal, pero la piel natural es muy sensible a la temperatura y a los cambios de humedad. Por ello, la mayoría de los bateristas prefieren membranas hechas de materiales modernos y sintéticos. La superficie de la membrana a menudo se conoce como piel porque tradicionalmente se hacían con piel de ternero. Esta piel sintética es una película de plástico flexible llamada tereftalato de polietileno, el mismo plástico a base de poliéster que se utiliza para hacer botellas de refrescos. Se introducen varias láminas en una prensa que aplica una presión de 75 toneladas sobre unas matrices de forma circular que son empujadas contra las láminas de plástico. Los círculos de plástico serán las membranas.
La piel puede fabricarse con un solo círculo plástico o varios círculos pegados. Las capas se montan utilizando una plataforma de vacío giratoria. La succión mantiene la película bien sujeta mientras se coloca cinta adhesiva alrededor del borde exterior y después se deposita otro círculo de plástico encima. Cada uno de ellos se denomina capa. Cuantas más capas tenga una membrana, más frecuencias graves generará. A continuación, las membranas se envían a una taladradora guiada por ordenador. La máquina hace agujeros diminutos por todo el perímetro de unos 3 milímetros de profundidad. Los agujeros son del tamaño de la cabeza de un clavo y tienen 6 milímetros de separación entre ellos. La siguiente máquina calienta el borde de cada película para ablandarla. Después, aplicando presión, le da forma. La membrana resultante tiene el borde estriado. Esta forma mantiene la tensión incluso cuando el músico tensa la membrana para afinar la batería. Mientras, una máquina especializada utiliza una serie de rodillos de presión para convertir gradualmente una tira de aluminio en un aro. El aro mantendrá tensa la membrana sobre el cuerpo del instrumento, llamado también caja de resonancia, creando la tensión necesaria para producir sonido. Esta máquina imprime también unas hendiduras diminutas en una cara de la tira. Cuando posteriormente la fábrica pega la membrana y el aro, su textura desigual mejorará la unión. A continuación, la máquina dobla los bordes de la tira hacia adentro para crear un canal en el interior del aro, donde se aplicará el pegamento. Una vez que la máquina termina de formar el aro, una pequeña sierra circular incorporada corta el extremo. Después, cada aro se coloca en un dispositivo de soldadura giratorio. Se aplica plata para soldar en la unión y a continuación unos sopletes de gas natural cierran el aro. Una vez que se enfría el metal caliente con agua, la máquina expulsa el aro acabado. Finalmente llegó el momento de encajar la membrana y el aro. Esta es la parte más delicada, ya que la membrana debe estar bien nivelada y centrada. De lo contrario, cuando se tense la membrana para afinar el instrumento, la parte más corta se tensaría antes que el resto, y esa tensión desigual dificultaría la afinación. Esta fase del montaje se lleva a cabo en un tipo de mesa especial. Los círculos se colocan sobre unos dispositivos de vacío circulares que están perfectamente nivelados. Se sujetan todos por succión y un brazo automatizado aplica cola alrededor del canal del aro. La cola cae hacia abajo a través de los diminutos agujeros del perímetro de la membrana. A continuación, se seca anclando perfectamente la membrana al aro. Algunas membranas llevan además una capa texturizada. Añadiendo peso, la capa amortigua las frecuencias de sonido más altas y realza las más bajas. Esto genera un tono más cálido y profundo. También produce ese sonido característico de los bateristas de jazz cuando tocan melodías suaves con las escobillas. Una vez que la capa se seca, mediante tampografía se imprime el nombre de la empresa. Solo un 30% de las membranas que hay en el mercado llevan una capa texturizada. Las restantes se conocen como cabezas transparentes. Así que en lo tocante a las baterías, la transparencia prevalece. Señores, como todos los bateristas sabemos, también las baquetas son muy importantes. No siempre son las mismas de un palito largo y ya no. Tienen calibres y tienen densidades. No es lo mismo unas baquetas 5A a unas baquetas 5B. No son iguales. ¿Y por qué te puedes dar cuenta? Por la densidad, por el peso, que son diferentes, y lo grueso de las baquetas. Hay calibres más grandes todavía y hay unos calibres más chiquitos. Hay calibres especiales. Hay otra forma de baquetas que se usan se les llaman como cepillos, dependiendo del sonido que vayas a escoger o que vayas a tomar como tu profesión como baterista. Pero ve este video de cómo se arman las baquetas, cómo se fabrican,
todo lo que lleva a hacer una baqueta, no nomás es un palito de madera. Date cuenta de cómo se hace una baqueta, para que también te des cuenta lo que es tener una de estas y dramáticamente lo que cuestan comprarlas, porque te duran muy poco. No te despegues, ahorita regresamos. Las baquetas están diseñadas para una vida de golpes. Normalmente se hacen de nogal americano, que es más pesado y robusto que otras maderas. El nogal además absorbe mucho más impacto, lo que significa que una baqueta hecha con él es menos dura a las manos, de modo que el intérprete no sufrirá por su música. Las baquetas de nogal además tienen un buen tacto y un buen equilibrio, así que es más fácil dar con la nota adecuada. Para hacerlas, unos brazos automatizados meten espigas de nogal americano en una cortadora con 3 cuchillas que se mueven sobre un carril. Las cuchillas trabajan las espigas a medida que éstas giran y van formando la punta, los hombros y un mango que se ensancha gradualmente. Las baquetas se rocían con una capa protectora. Estas cuchillas eliminan los extremos, la parte por la que se sujetaron las baquetas durante el primer modelado. Es solo un primer acabado, porque los bordes necesitan más trabajo. Así que se meten en unos escariadores giratorios con cuchillas. Los escariadores están dentro de una carcasa protectora de metal, porque giran muy rápido y las cuchillas están extremadamente afiladas. Para hacer una demostración, se ha retirado la carcasa de uno de los escariadores y se girará a mano. El escariador normalmente gira a 10.000 revoluciones por minuto, pero esta velocidad lenta se ve cómo rebaja un extremo para darle la forma deseada. La baqueta sale del escariador con la punta redondeada. Ahora se examinan las baquetas. Pasan una a una por unos carriles de acero que tienen una alineación especial. Si ruedan rectas, significa que la baqueta vale, pero si se bambolean, no, y sería imposible tocar con ella. Así que esas baquetas se desechan. A continuación, una impresora graba en relieve el nombre del fabricante y el número de modelo. Ahora se clasifican las baquetas por peso. Aunque 2 baquetas tengan exactamente la misma forma y el mismo tamaño, su peso puede variar, porque la madera tiene diferentes densidades. Y eso es algo que afecta a la sensación y al tono de las baquetas. Por ejemplo, esta baqueta pesa 53 gramos, pero la siguiente llega a 55. En otra zona se fabrica un tipo diferente de baqueta. Un mazo con la punta de fieltro, que tendrá un sonido más bajo. Se mete un mango de madera en el agujero encolado de la bola de fieltro. El agujero es un poco más pequeño que el mango, de modo que la unión entre la baqueta y su cabeza de fieltro queda muy apretada. Hay que hacer una comprobación del sonido de las baquetas. Aunque se han seleccionado por peso, presentan sutiles diferencias de tono. Un ordenador analiza su sonido y las empareja. Es como el juego de las parejas. Las baquetas que no lo consiguen a la primera vuelven al punto de partida y lo intentan de nuevo. Este proceso de emparejado es vital. Si una baqueta tiene un tono diferente, el sonido estará desequilibrado. Se asigna un valor numérico a cada pareja de baquetas.
y se sujeta cada pareja con una faja de cartón. De una tosca espiga de madera a una elegante baqueta. Un proceso diseñado para tener impacto. Pues amigos, ya estamos de vuelta. Ya nos cambiamos de playera porque hace frío por aquí. Y vamos a dejarles 2 videos más para cerrar ya este bloque de Antesala TV. Haremos otras partes de lo que es la batería, los bateristas, técnicas, muchas cosas más. Pero vamos a dejarlos con 2 videos. Uno, cómo se hacen los platillos. ¿Estás preguntando cómo se hacen los platillos? Se hacen como de este tipo. Este es un Crash Ride 18 pulgadas de Seiyan, muy bueno. Pero hay ocasiones lo que terminan como este. Este es un Rock Crash, es de 16 pulgadas y suele pasar este tipo de accidentes cuando se llega a caer o le pegas mal. Ve cómo se hace un platillo, cómo llega a nuestras manos un platillo y su sonido, cómo se llegan a realizar estos platos. Y algo muy importante, lo que son las lesiones. Uno como baterista sufre lesiones, lo que es el túnel carpiano, la lesión del túnel carpiano. Es muy importante que veas este video también porque vas a ver por qué se hace, cuáles son las técnicas para que no sufras lesiones a futuro. Y si llegas a tener una lesión, lo que es atenderte a tiempo y no esperar a que llegue algo grave y ya no haya remedio. Señores, nos despedimos, muchas gracias. Si te gusta este video, dale like, compártelo y espera las próximas ediciones de Antesala TV. Nos vemos. Bye. El ruido metálico de los platillos ha reverberado a lo largo del tiempo. La historia nos dice que los platillos ya se usaban en Oriente Medio en el año 1100 a.C. A lo largo de los siglos, los mejores platillos se hacen con métodos secretos para fundir metales. Y esas técnicas tradicionales siguen resonando hoy en la fabricación de platillos. Si quieren divertirse aporreando algo, no hay nada que supere a los platillos. Cada platillo tiene su característica y el resultado son sutiles diferencias de tono. La fabricación de platillos comienza con unas piezas fundidas. En este caso, están hechas de una aleación de cobre, estaño y algunas trazas de plata. Se seleccionan por peso. Después, una bandeja móvil hidráulica los lleva a un horno giratorio. 800 grados centígrados calientan las piezas que después pasan a una laminadora giratoria. Esta las aprieta entre 2 cilindros de metal. El efecto es el mismo que si estuviésemos amasando. Estas piezas de metal pasan por el ciclo de calentamiento y laminación hasta 12 veces dependiendo del tipo de platillo que se vaya a hacer. Este proceso repetido de calentamiento y laminación crea un denso tejido entrelazado en la estructura granular de la aleación y hará que los platillos sean lo bastante fuertes como para resistir los golpes. El tejido entrelazado también ayudará a transmitir las ondas de sonido más rápidamente por el platillo. Una vez que ha sido templado y prensado en su forma final, se coloca sobre un eje. Mientras gira, unas cortadoras circulares cizallan los bordes según el diámetro requerido. Después, un motor hidráulico hace funcionar este cilindro martillador y un programa informático dirige la fuerza. Estas marcas enriquecerán el sonido del platillo ya que cambiarán el curso de las ondas de sonido. A continuación se añaden los surcos tonales. Este artesano coloca el platillo sobre un torno con la parte inferior hacia adelante. El platillo gira sobre un eje mientras la hoja del torno lo corta. Empieza con un torno manual y después cambia a otro montado en la máquina.
El torno elimina la capa exterior del platillo y hace dos importantísimos surcos tonales. La profundidad y posición variará dependiendo del tipo de platillo que se haga. La parte superior del platillo se trabaja totalmente a mano para controlar mejor la cantidad de presión que se aplica. Ninguna máquina puede imitar el exquisito toque de un experimentado artesano que ha perfeccionado sus habilidades durante 5 años de aprendizaje. Ahora se retira el platillo con sus nuevos surcos y se coloca en una máquina para trabajar los bordes. Una pieza de metal sujeta el platillo. Este gira mientras una herramienta alisa el borde del platillo. Aquí tenemos un antes y un después. El borde dentado es antes del tratamiento, el liso, el de abajo, después. Este hombre tiene el mejor trabajo. Se encarga del control de calidad. Eso significa que prueba cada platillo antes de enviarlo al mercado. Y se lo pasa bomba. Ahora, un láser graba la marca en el platillo. Y graba también un número de serie único. Después, un sello de silicona toma tinta de una plancha de impresión y la transfiere al platillo. Una vez colocado el logo de la empresa, ya está listo para ser enviado a cualquier lugar del mundo. Esta pieza de metal fundido ya ha recorrido un largo camino. Se ha transformado en un elegante platillo liso en un total de 21 días. Y esa es razón suficiente para decir, música maestro. Hola amigos, hoy aprenderemos sobre el síndrome del túnel carpiano. ¿Qué es y por qué se produce? Para comprender cómo nos afecta este síndrome, tenemos que entender qué es el túnel del carpo. El túnel del carpo es un canal que se encuentra en nuestra muñeca. Tiene una longitud y dimensión fija y está limitado por los huesos de la muñeca y por el ligamento transverso del carpo. Por el interior de este túnel discurren la mayoría de los tendones encargados de flexionar los dedos y la muñeca hacia nosotros y un nervio, el nervio mediano, encargado de dar sensibilidad y movimiento a una zona determinada de la mano. Basta con que cualquiera de estos tendones se inflame por un sobreuso o por una de las causas que daremos más adelante para que se reduzca el espacio que hay en este estrecho túnel del carpo. Debido a esta inflamación, el nervio mediano quedará estrangulado y comprimido, dando unos síntomas muy peculiares en nuestro antebrazo y mano. El síndrome del túnel carpiano es, por tanto, una neuropatía o compresión del nervio mediano. Sus síntomas pueden ser entumecimiento, pérdida de fuerza, dolor, pinchazos y sensaciones de calor o frío. Estos síntomas aparecerán por toda la región del nervio mediano, tal y como podemos ver en pantalla. Suelen acentuarse durante la noche al mantener las manos en la misma posición durante mucho tiempo. ¿Por qué se produce? ¿Qué factores ayudan a la aparición del síndrome del túnel carpiano? El primero de los factores depende de la vida laboral. Si tenemos un trabajo en el que utilicemos mucho los antebrazos, como electricista, limpiadora o fisioterapeuta, seremos más propensos a sufrir una inflamación de todos los músculos flexores del antebrazo. Hay que hacer una mención especial a todos aquellos que trabajan con un ordenador, ya que la posición de la muñeca cuando utilizamos el ratón y el teclado suelen ocasionar una disminución del espacio que se encuentra en el túnel del carpo. Existe también un componente hereditario. Genéticamente hay personas que nacen con una longitud de túnel del carpo mayor que otras y aquellas que tengan menores dimensiones serán más propensas a sufrir esta patología. Y por último queremos dar una razón que apoya la estadística de que las mujeres sufren mucho más esta patología que los hombres. Durante la menopausia sufren con bastante frecuencia de esta dolencia debido a una serie de secreciones a nivel hormonal que propiciarán la aparición de este síndrome del túnel carpiano. La cirugía clásica de liberación del nervio mediano en el túnel del carpo. El paciente se sitúa tumbado con una anestesia normalmente local, en la que el anestesista se encargará de dormir y vaciar de sangre nuestro brazo, garantizando que no sintamos nada
y que no haya grandes hemorragias. Para delimitar la zona quirúrgica y conocer el lugar exacto de la incisión, el cirujano crea unas líneas cardinales, lo que nos ayuda a definir los bordes del túnel carpiano. La primera línea se realiza de manera transversa a la palma de la mano, la segunda se corresponde longitudinalmente con la dirección que crea el dedo anular al flexionarlo. Se busca la entrada del túnel carpiano por su lado inferior, intentando siempre realizarla justamente sobre su borde. En este paciente podemos ver también un ganglión en la muñeca, del cual el cirujano se ocupará más adelante. El cirujano marca la incisión con puntos unidos por una línea posteriormente, delimitando el borde superior del túnel carpiano. Se realiza una incisión a través de la piel. Se logra la hemostasia gracias al cauterizador y se aplican dos ganchos o separadores. El primer plano sobre el que se trabaja es la fascia palmar superficial de la mano. Podemos encontrarla muy fácilmente empujando el bisturí generosamente a través de la grasa y la piel de la mano. Aquí podemos ver la fascia palmar superficial, muy importante ya que es el plano que se encuentra justamente sobre el túnel carpiano. Tras atravesarla, el canal carpiano queda expuesto a través de su plano más superficial. Se cambia a un retractor más profundo que nos permita trabajar mejor en profundidad, de tal manera que podamos visualizar mejor el túnel carpiano. Se realiza una presión generosa con el bisturí, realizando un pequeño agujero en el ligamento transverso anterior del carpo, el cual forma el techo del túnel carpiano. Al fondo podemos ver las vainas tendinosas que componen el interior del túnel carpiano. Se utiliza un escalpelo elevado romo para liberar la presión en ambos sentidos del túnel carpiano, liberando de esta manera el nervio mediano en ambas direcciones. A continuación se coloca el instrumento de tal manera que proteja las estructuras del túnel carpiano de cortes, tal y como podemos ver en pantalla. Esto nos servirá para crear un suelo en el que apoyar el corte del bisturí, sin llegar a dañar estructuras anatómicas importantes. De esta manera, el cirujano puede continuar su incisión sobre el ligamento transverso del carpo que forma el techo del túnel carpiano. El túnel carpiano queda liberado de manera distal. Sin embargo, aún queda un pequeño recorrido a liberar de manera proximal hacia la muñeca. Se separa y se realiza una incisión mediante unas tijeras Menzenbaum. Aquí podemos observar la liberación total del túnel carpiano. La hemostasia final es lograda mediante el bisturí eléctrico, que cauteriza las posibles hemorragias o vasos que sangran. Por último, se verifica que las estructuras que engloban el túnel carpiano no se encuentren deterioradas. Se comprueba que ni los tendones ni el nervio mediano hayan sido seccionados durante la intervención, y se verifica que no existen otras patologías a nivel del túnel carpiano que puedan estar agravando o comprimiendo de la misma manera el nervio mediano. Como dato curioso podemos ver la longitud de la incisión, únicamente 2,5 centímetros. Se cose el plano superficial de la piel con hilo de sutura, el cual se elimina unos 10 días después de la operación. Y este a grandes rasgos es el proceso quirúrgico y el resultado de una cirugía de liberación del túnel carpiano. Los ejercicios necesarios para aliviar los síntomas del síndrome del túnel carpiano. Veremos una serie de ejercicios para aliviar la tensión en los músculos flexores, también para dar elasticidad al túnel carpiano y por último una movilización neuromeningea del nervio mediano. En el primer ejercicio realizaremos un estiramiento general de los músculos flexores del antebrazo. Colocaremos el brazo a estirar extendido y con la mano contraria buscaremos una flexión dorsal de la palma, estirando de esta manera toda la musculatura del interior del brazo. El siguiente ejercicio está orientado a eliminar la tensión de la musculatura oponente del pulgar. Colocaremos la mano a estirar con el brazo extendido
y desde ahí con nuestra otra mano agarraremos el pulgar y realizaremos una rotación y extensión, logrando una tensión en toda la musculatura que opone el pulgar. La siguiente será una maniobra de masaje en donde masajearemos toda la musculatura flexora del antebrazo. Comenzaremos con un amasamiento simple, siempre empezando en el codo y acabando en la muñeca. Y después pasaremos a realizar unas presiones profundas, donde con nuestro pulgar intentaremos actuar sobre los músculos más profundos, realizando presiones desde el codo hasta la muñeca. En el siguiente ejercicio de elastificación del túnel del carpo, necesitaremos a alguien que realice la técnica por nosotros. Cogeremos la mano, colocando nuestros pulgares en los dos extremos del túnel del carpo y desde ahí realizaremos un movimiento de apertura, como si fuéramos a chascar un palo. Mantendremos esta posición de apertura durante 45 segundos. Y por último, la movilización neuromeningea se basa en el principio de la similitud que tienen los nervios con los cables. Trataremos al nervio como un cable intentando hacer que se deslice por todo su recorrido, realizando movimientos contrarios en nuestro codo, hombro y muñeca. Esto quiere decir que flexionaremos la muñeca de manera palmar hacia nosotros cuando tengamos el brazo extendido y flexionaremos la muñeca de manera dorsal cuando tengamos codo flexionado, dando al nervio un movimiento de tensión y relajación que lo ayudarán a mejorar el deslizamiento en todo su trayecto, evitando las zonas de compresión. Dosificación. En los estiramientos realizaremos 3 repeticiones de entre 15 y 30 segundos. La posición de apertura deberá ser mantenida 45 segundos. Los ejercicios de masaje deberán ser realizados entre 1 y 2 minutos para lograr sus efectos. Y por último, la movilización neuromeningea tendrá que ser realizada mínimo durante 1 minuto.